en la Auditoría General de la Nación. Un debate que algunos diputados nacionales pretendían firmar dictamen. En el día de hoy no hubo número y el debate sigue para las próximas semanas o las próximas reuniones. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Un día importante con varias comisiones. Veíamos recién justamente la de AGN, que hubo invitados. Hubo invitados que son nada más y nada menos que quienes trabajan y representan a los trabajadores en los ámbitos de control, específicamente la Auditoría General de la Nación. Bueno, una jornada muy particular, un congreso vallado por las marchas de los jubilados, una movilización que se está desplazando hacia la Plaza de Mayo y también todas las repercusiones, sin duda, por la resolución de la Corte Suprema respecto a la causa vialidad, que tiene sus ecos aquí en la Cámara Baja y en el Senado. Varias comisiones se suspendieron en el día de hoy, una de ellas en el Senado, que tenía previsto seguir conversando en torno a la ampliación de la Corte Suprema. Bueno, y hubo también un pronunciamiento sobre este tema en la propia Comisión de Asuntos Constitucionales por parte de Unión por la Patria. Enseguida vamos a estar con ese tema. Vamos primero a los títulos. Vamos. Caso Libra, tal como ocurrió en la primera reunión, no hubo acuerdo para definir autoridades. Se confirmó la condena a Cristina Kirchner. La Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad el fallo por la causa vialidad. Decíamos, ¿no? Desde temprano había previstas algunas comisiones. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Cultura fue suspendida finalmente. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, en la Cámara de Senadores también se suspendió. Sin duda, bueno, hay una inquietud en uno de los sectores más importantes de la oposición en Argentina, el Partido Justicialista, que está acá representado por Unión por la Patria. Exactamente. Bueno, por eso lo mismo sucedió también en el Senado Nacional. Estaba prevista una comisión de asuntos constitucionales, discutir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Ese tema también se ha suspendido, se pospuso para un próximo llamado, un próximo encuentro que seguramente será la semana que viene. Es una semana corta, posiblemente sea recién dentro de 2 semanas en un plenario de comisiones en la Cámara de Senadores de la Nación. En asuntos constitucionales, cuando se inició el debate, cuando hubo quórum, y ahí recién ingresó Unión por la Patria, tomó la palabra Leopoldo Moró. Planteó 3 puntos por los cuales iban a retirarse de la comisión, porque además no estaban de acuerdo con este debate que pretendía llevar adelante la Libertad Avanza con este proyecto vinculado a modificaciones en los mandatos. Únicamente es un proyecto muy corto de 3 artículos sobre modificación de los mandatos de los auditores generales y el número también de auditores. Leopoldo Moró planteó algo que marcaba también Amanda. El Congreso sitiado, dice, no se puede estar prácticamente todos los miércoles sitiado el Congreso por las fuerzas de seguridad. Segundo, planteó el tema, la situación que se conoció por intermedio de un video donde el jefe de la policía señaló que detuvo a Juan Grabois por orden del presidente de la Nación, Javier Milei. El fin de semana fue ese hecho, cuando estaban participando de una acción en el barrio Recoleta de los trabajadores de un espacio justamente que está dentro del Instituto Juan Domingo Perón, que va a ser desmantelado por el Gobierno Nacional junto con otros institutos de investigación, específicamente el Instituto Dorrego, el Instituto San Martiniano, que son organismos del Estado que se ocupan de mantener la memoria viva y recuperar toda la documentación vinculada a estos próceres de la historia. Claro, bueno, y el último punto vinculado con la situación del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está el momento cuando hace uso de la palabra Leopoldo Moró y dijo y calificó a la Corte Suprema de Justicia como corrupta. Fue el calificativo del diputado nacional de Unión por la Patria por el fallo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ese motivo, por esos 3 motivos, Unión por la Patria terminó retirándose del recinto
La Libertad Avanza buscó con los bloques dialoguistas sumar voluntades para ver si lograba el número de 17 firmas, tener la mayoría de las firmas y poder dictaminar esta iniciativa. Llegó a tener, por lo menos en principio, sin ver las firmas plasmadas, Sí, ¿no? sí, sí, sin que se concrete, con el poroteo previo, digamos. Con el poroteo previo llegó a 16. Ajá. Bueno, justamente en esta comisión que, como no se logró el dictamen y como también la ausencia de uno de los espacios de la oposición principales, bueno, se pospuso, y decía justamente el diputado Nicolás Mayoraz, quien preside esta comisión, que pronto se van a reunir a partir de algunos aportes que han hecho algunos bloques, porque, bueno, hay una tensión, ¿no? En la Cámara de Diputados se está discutiendo esta modificación. Más tarde vamos a escuchar no solo la participación de Mayoraz en la comisión, sino también una nota que le pudimos hacer en exclusiva en el contexto de la comisión, que nos cuenta detalles de este proyecto, porque también hay un proyecto que en este caso lo impulsa la oposición en el Senado, que va generando también diálogos posibles para modificar la ley antes de que se designen los auditores. Recordemos que en la Cámara de Diputados llevan ya un año largo de indefiniciones y varios meses en el Senado de la Nación. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera. Claro, Melissa Jofre, hoy es miércoles, está con nosotros. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, sí, acá estamos, ¿no? Después de esta breve comisión que hoy se esperaba justamente que fuera una reunión informativa. Lo que sorprendió y llamó la atención en el comienzo fue esta intención que, bueno, dejó ver el presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, del oficialismo, de avanzar con un dictamen ya no de una reforma integral a la ley de administración financiera, sino específicamente sobre, bueno, aquellas cuestiones que tienen que ver con los cargos de la Auditoría General de la Nación. Y esto fue lo que despertó un poco el rechazo en el comienzo. Después de que se retiraran los legisladores de Unión por la Patria, habló Pablo Juliano, el jefe de Democracia para Siempre, y bueno, en duros términos reprochó que se quisiera avanzar con un despacho de manera express. Habló de que solamente consistía en 3 artículos el borrador de ese dictamen, que finalmente no fue, y que tenía que ver con, bueno, modificar aquellos artículos referidos a la composición del Colegio de Auditores, que actualmente son 7 auditores, un presidente y 3 auditores por cada Cámara del Congreso. En este borrador de dictamen se proponían que pase a 9 auditores el colegio, con 4 auditores designados por la Cámara de Diputados y 4 auditores designados por el Senado de la Nación. Y también, bueno, esto de lo cual se viene hablando mucho, que es acortar la duración de los mandatos de los auditores, que hoy es de 8 años, para que pase a 4 años. Y finalmente, que tengan una remuneración que sea igual a la de un legislador nacional, aunque hoy por hoy diputados y senadores tienen diferentes dietas, ¿no? Cobran diferentes montos. Por eso la aclaración de la diputada Carla Carrizo, ¿no? Al final del Carla Carrizo y Mercedes Llano también, sí, de la propia Libertad de Avanza, junto a Paula Omodeo, que es aliada en el interbloque del oficialismo, de dejar explícitamente una remuneración que, bueno, que se sepa cuánto es que van a cobrar los auditores, que hoy tienen, bueno, un sueldo superior al de los senadores. Sí, claro. El diputado Pablo Juliano, después de haber hecho esta locución y que veíamos bien lo que contaba Meli y que veíamos esas imágenes cuando estaba haciendo uso de la palabra, una vez que finalizó se levantó y fue hacia donde estaban sentados, digamos, en el otro frente de él, donde estaban sentados la diputada Karina Banfi, donde estaba sentado Juan Manuel López, con ese documento en la mano, que es el anteproyecto que buscaban firmar. Se acercó ahí a los diputados que mencionamos, a Banfi y a Juan Manuel López de la coalición cívica, y le dijo si estaban de acuerdo para firmar esta porquería. Upa, o sea, no están acompañando esta iniciativa. No están acompañando. Recordemos que Banfi y Juliano compartieron en algún momento el mismo espacio político, digamos, el mismo bloque. Hoy están divididos entre Democracia para Siempre por un lado y por el otro lado la Unión Cívica Radical, el bloque que
mantiene los 14 diputados que encabeza Rodrigo de Loredo. Bueno, finalmente No se firmó. No se firmó, no hubo número. También hubo discusiones entre la propia diputada Karina Banfi con Nicolás Mayoraz, pidiéndole algunas aclaraciones respecto a algunos puntos del proyecto. Es decir que el proyecto no estaba cocinado desde el punto de vista parlamentario y político para llegar y volcarlo en el recinto y tener las firmas. Vamos a repasar lo que decía el diputado Nicolás Mayoraz justamente hoy más temprano respecto de este proyecto. La idea del proyecto del presidente de la Cámara es la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la Auditoría General de la Nación, que hoy está regulada en una ley anterior a la reforma constitucional, que es la Ley de Administración Financiera. Nosotros buscamos una reforma integral que de algún modo recoja todas las críticas que ha recibido el funcionamiento de la Auditoría General y que la mejore. Y por otro lado, dado que en este momento tenemos, digamos, una vacancia de 6 cargos dentro de la Auditoría General de la Nación, en vez de nombrar ahora los cargos vacantes de los auditores que hay que designar tanto en el Senado como en diputados, proponemos modificar la Ley de Administración Financiera y de ese modo llevar el número de auditores a 8, es decir, 4 por la Cámara de Diputados, 4 por la Cámara de Senadores, y que tengan una duración en el mandato de 4 años y no de 6 como tienen hasta ahora. De esa manera creemos que se va a lograr, por un lado, adecuar mejor la ley a lo que es la Constitución Nacional, porque esta ley era anterior, cuando teníamos una vigencia presidencial de 6 años, antes de la reforma del 94, entonces de esta manera se adecuan los plazos, digamos, de vigencia del mandato. Y por otro lado también atender a lo que son hoy las composiciones de las cámaras, digamos. En ese momento no estaba pensada una fragmentación tan grande como hay hoy en día en las cámaras de diputados y en el Senado, y entonces es muy difícil llegar a acuerdos para la designación. Y por otro lado lo que se fija en esta ley también es la remuneración de los auditores, que sería el sueldo de un diputado nacional. Nosotros creemos que vamos a tener acuerdo en esto porque la mayoría de los proyectos, con diferencias en otros temas, sí coinciden en reducir el mandato. Es decir, no puede ser que un auditor general de la Nación tenga un mandato de 6 años, ese punto creo que casi es unánime. Después hay algunas diferencias en cuanto a la cantidad, algunos mantienen 6 auditores, otros suben a 8. Y otros después en lo que puede dar matices es en la forma de designación. Entonces ahí es una cuestión casi técnica de redacción, es de qué manera garantizamos de que sea plural y de que los espacios políticos estén bien representados a la hora de designar los auditores. Entonces tiene que ver con cómo los elegimos a esos auditores. Creo que por eso, como son matices, se puede lograr rápidamente un dictamen. Hoy, en la reunión de hoy, vamos a intentar ver si podemos lograr esos acuerdos. Vamos también a escuchar a especialistas, fundamentalmente a gente que ha sido auditor general de la Nación. Emilia Lerner fue la primera mujer auditora general de la Nación. Ella reside hoy en España y va a estar conectada vía Webex para contarnos su experiencia y su mirada sobre lo que se debería modificar en una ley, ¿no? Bueno, la voz del presidente de la comisión fue minutos antes de que comenzara, ¿no? Claro, porque además me parece que, y después en el próximo bloque vamos a seguir hablando de este tema y seguir escuchando algunos testimonios como el diputado Moreno Valle, pero se acerca más este proyecto a lo que plantea José Mayans en el Senado que a lo que planteaba Martín Menem originalmente. Su iniciativa aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos, que tenemos más para compartir sobre AGN y también sobre otros proyectos. Recuerden que los diputados están buscando también emplazar a la Comisión de Educación y de Presupuesto para discutir el presupuesto universitario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, una jornada donde no queda por delante ninguna actividad. Las que estaban previstas ya se suspendieron, otras comisiones fueron muy sucintas, pero sin duda la más importante de la jornada de este lado de Pasos Perdidos es la que concluyó hace media hora aproximadamente, Sí, claro. ¿no? La de Asuntos Constitucionales. Así es, una reunión en la cual la encabezó Nicolás Mayoraz, donde se buscó por parte del oficialismo dictaminar un proyecto vinculado a el cambio de autoridades en la AGN, la Auditoría General de la Nación, cambiar lo que tiene que ver con un proyecto bastante sintético, nada más que cambiar la duración de los mandatos y cambiar la cantidad de integrantes. Recordemos que el disparador de este debate, más allá de que había otros proyectos, pero un gran disparador fue el proyecto del presidente de la Cámara, Martín Menem. ¿Qué es lo que establece el proyecto del diputado por la Libertad Avanza? Que la AGN tenga una conformación de 7 representantes. Sí. 4 por parte de la Cámara de Diputados, 2 por parte del Senado y un presidente. Con ese presidente con acuerdo del Senado Nacional y que sea el representante del partido principal, político. opositor. Exactamente, opositor que está tenga ahora. más bancas en el Congreso de la Nación. Y decirte algo que es importante para aclararle a la audiencia, la AGN, la Auditoría General de la Nación, es un organismo que lo que hace es auditar justamente algunas instancias del presupuesto nacional, en acuerdo justamente con la Comisión Revisora de Cuentas. No solamente se hace un análisis de cómo se fue ejecutando cada año el presupuesto que este Congreso aprueba entre septiembre y noviembre de cada año, se analiza a año vencido, sino que hay específicamente solicitudes de temas para auditar. Por ejemplo, fueron las universidades
Otro momento fueron el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En otro momento fue también la administración de la aerolínea de bandera. Bueno, distintos trabajos específicos que se les piden, están muy cerquita aquí del Congreso, pero es un órgano de control que depende del Congreso de la Nación. Por eso esta discusión. Hace un año no se ponen de acuerdo para designar los 3 auditores del Senado y los 3 de la Cámara de Diputados. Exactamente. Eso llevó a que se tensionara un poco la relación entre oficialismo y distintas oposiciones y que se pusiera en juego la posibilidad de una modificación. Hace muchos años que se quiere modificar, pero ahora lo impulsa el presidente de la Cámara. Claro, exactamente. Bueno, el proyecto que finalmente el borrador que empezó a circular en esta comisión y al que hizo referencia Juliano y al que hizo referencia también en la nota que realizó Gonzalo con Nicolás Mayoraz, ahí se plantea digamos, una iniciativa más cercana a lo que está planteando en el Senado Nacional José Mayans. Bien, o sea, un punto de encuentro. Un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque un proyecto donde señala que la cantidad de diputados son 4 y la cantidad de senadores son 2, es difícil que el Senado acompañe. Lo criticaron bastante hasta Exactamente. Ahora. Y un proyecto de estas características tiene que tener el entendimiento de las 2 cámaras. Exacto. Necesita. El borrador que empezó a circular habla de 4 diputados, 4 senadores y un presidente. Se acercan las posiciones, no hubo posibilidades de firmar en la jornada de hoy, posiblemente en próximas reuniones puede haber esa posibilidad de finalmente lograr ciertos acuerdos y entendimientos. Algunos oficialistas deslizan un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación a su regreso del viaje por Europa y por Medio Oriente, reuniéndose hoy distintos encuentros en Israel. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero lo cierto es que quien defendió el proyecto de Martín Menem, y vamos a ver también qué es lo que dice ahora con este nuevo borrador, que me parece que busca consensuar mayores posiciones en esta Cámara de Diputados, fue el diputado Moreno Valle de La Libertad Avanza. El proyecto de Martín Menem es un proyecto que ya lo tenemos visto, es un proyecto que modifica concretamente, digamos, la duración de cada uno de los directores de la AGN o de los auditores. Después se dice, bueno, se van a durar 4 años en el mandato y pueden ser elegidos una sola vez y nada más. La anterior legislación hablaban de 8 años y demás. Eso es, te diría, lo más importante. Después, la retribución. La retribución habla que el auditor, el presidente de la auditoría va a tener la retribución de un senador nacional y los auditores auxiliares, que es lo que contempla el proyecto, van a tener la retribución de un diputado nacional. La duración, el tema de la retribución y bueno, por supuesto, decir, señores, quiénes van a elegir y cómo se van a elegir. Bueno, se va a elegir, por un lado, el presidente lo va a elegir el partido, o sea, a través de la Cámara de Senadores, pero el partido que tenga la mayor cantidad de diputados o de diputados de la oposición. Eso es por un lado. Y después, sí, lo que hablaba el proyecto del diputado Martín Menem, dice que la Cámara de Senadores elegía dos auditores y la Cámara de Diputados elegía 4, de los cuales 1 iba a ser del oficialismo. Obviamente ahora se está trabajando con otros proyectos un poco para ver de modificar, pero sí creo que hay consenso con respecto a la duración de los mandatos de los auditores y después sí se tendrá que discutir cómo está compuesta la Cámara. Hay un proyecto que eventualmente decir, bueno, no son 7, van a ser 9 y después por supuesto la retribución, ya sea de los auditores en general y del mismo presidente. Así que bueno, son los temas que vamos a tratar ahora, vamos a ver si tenemos dictamen o no, pero por de pronto eso es lo que se está trabajando. Lo voy a hacer en forma personal, ¿no? Obviamente. Yo estoy de acuerdo y estoy convencido que sí, bueno, si se tiene que agrandar el número de auditores no habría mayor problema porque, bueno, la idea es a partir de este gobierno de Javier Milei estamos intensificando los controles, estamos pidiendo a todos los auditores que nos expliquen por qué se abstienen de opinar o por qué nos dan una opinión y después, por supuesto, el seguimiento de todos los datos que se vayan pidiendo, por un lado. Y por otro lado, creo que podría ser la discusión también acerca de la retribución. Pero en todo lo demás creo que hay un consenso muy grande, muy generalizado. Bueno, ahí estaba Julio Moreno Valle, el diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, el hombre que
defiende el proyecto de Martín Menem, estuvo defendiendo el proyecto de Martín Menem en la Comisión de Asuntos Constitucionales y que ahora está trabajando junto también con el resto de los diputados del oficialismo, sus aliados y por supuesto Nicolás Mayoraz, el presidente de la comisión, en buscar acuerdos, consensos para avanzar con este dictamen nuevo. Decíamos que varias comisiones en simultáneo hubo en el día de hoy, se suspendieron las primeras reuniones de la Comisión de Cultura, que eran al mediodía, pero desde las 3 de la tarde distintas comisiones se fueron reuniendo, la Comisión de Intereses Marítimos, por ejemplo, la Comisión de Legislación Penal, en un ratito Meli nos va a hablar de eso, exacto. Y todavía se mantiene la reunión de Comisión de Agricultura y Ganadería, una de las comisiones que también estaban previstas para la jornada del día de hoy. Vamos a ver un poco las imágenes de lo que está sucediendo todavía en este momento en el marco de la comisión, ¿no?, que fue convocada para la jornada del día de hoy. Tiene que ver con justamente la exposición que están haciendo algunos de los integrantes del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es uno de los organismos que el Gobierno Nacional busca sintetizar en un organismo único junto con otros. Parte de la discusión que se había dado, ¿te acordás, Fer?, en la ley bases el año pasado y que los diputados de la oposición junto a los senadores de la oposición, bueno, pusieron un listado de organismos que querían excluir de esa capacidad o esa facultad que le delegaban al Gobierno Nacional de sintetizar, de reunir, de desmontar algunos organismos. Bueno, ante esta situación estamos viendo ahí la participación de los referentes del INTA. Bueno, es una comisión que preside el diputado radical Benedetti. Sí. Atilio Benedetti, de la provincia de Entre Ríos, participa mucho en esta comisión. Ahí tenemos la imagen también de los oradores que siguen exponiendo. Tiene una presencia importante aquellos diputados que son de la zona núcleo de la República Argentina. Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Pampa. Ahí es donde está el mayor, digamos, interés por parte de las provincias, ¿no?, que están vinculadas con los sectores agropecuarios de la República Argentina. Hay que decir que muchos de los procesos de investigación que lleva adelante el INTA son utilizados justamente para el desarrollo de varias procesos agropecuarios, por ejemplo, el Silo Bolsa, que fue un invento, en algún sentido, un desarrollo tecnológico de este organismo. Pero bueno, otros proyectos que también se están presentando y que se discutieron en la jornada del día de hoy, Meli, en el marco de la Comisión de Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado. Sí, así es, Amanda y Fernando, porque bueno, se emitió dictamen esta tarde en la Comisión de Legislación Penal, una reunión que duró muy poquito, menos de media hora, se llegó con un consenso. Acá vamos a estar repasando un poquito lo que planteaba el proyecto del Poder Ejecutivo, pero finalmente salió un texto que se consensuó con iniciativas de otros bloques, uno de ellos, por ejemplo, de la diputada Patricia Vázquez del PRO, y bueno, se firmó este dictamen de mayoría con 16 firmas sobre 31 en la Comisión de Legislación Penal. Tiene que ver con agravar la pena por la reventa de bienes robados, y estamos hablando, ¿no?, de autos, de motos, de vehículos, ¿no? También se agravan penas por el uso de inhibidores de señal y la sustracción de cables y metales que sean esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos. Esto consiste en reformas al Código Penal de la Nación. Ahora vamos a ver específicamente qué artículos. Pero bueno, fue un proyecto que ingresó en agosto del año pasado y finalmente hoy se trató en una reunión pasada en la que, bueno, entre los asesores habían quedado en realizar el trabajo de acuerdo con otros textos presentados y finalmente hoy se firmó. Igual postura que en la Comisión de Asuntos Constitucionales tomó Unión por la Patria, que se retiró de la reunión y no participó como forma de queja y de protesta a lo que ha sucedido en las últimas horas con el fallo contra la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, esta es la única comisión por la que tenía que pasar este proyecto, así que solamente ahora resta que vaya al dictamen, ¿sí? Vaya al recinto. Como te decía,
lo que hace es modificar artículos del Código Penal, específicamente el 166 y el 277. En lo que respecta al 166, que tiene que ver con los delitos contra la propiedad, con robo, bueno, lo que se establece es que si a consecuencia del robo de alguno de estos materiales se produjera una interrupción en el servicio público, el mínimo de la pena va a aumentar a 6 años, pero lo que se modifica es que, bueno, este delito por robar estos bienes o estos vehículos para cometer otros ilícitos o para venderlos dentro del mercado ilegal, va a incorporarse a esta pena de prisión de 5 a 15 años, ¿no? Si ese robo se cometiera justamente con esa intención. También después modifica el artículo 277 de encubrimiento sobre aquel que participare justamente de estos hechos, con prisión de 2 a 5 años. Lo que se busca, bueno, justamente es incrementar estas penas dice el gobierno, ¿no? En los fundamentos es lo que de alguna manera esgrimió, con el objetivo de reducir el delito. Hablan de que en los últimos años se han acrecentado justamente el robo de estos bienes para cometer otros ilícitos, como es el caso de los motochorros. Justamente estaba muy apuntado al caso de motochorros el proyecto que les decía de Patricia Vázquez del PRO. Y también respecto del robo de cobre, por ejemplo, las que más se ven afectadas son las empresas distribuidoras de electricidad y por ende los usuarios, ¿no? Por eso decimos que se agrava la pena cuando se viera perjudicado justamente el servicio público para los usuarios por el robo de transformadores, que no solo porque contienen el cobre, sino también de lo que impacta y de lo que implica en cuanto a contaminación ambiental. Esto plantean en los argumentos, porque cuando se desarman esos transformadores, largan un aceite que justamente contamina el ambiente. Bueno, hay provincias que han avanzado en un marco regulatorio específico sobre la trazabilidad, justamente el control del cobre y de los materiales no ferrosos. Esto ha tenido sus leyes en las provincias de Río Negro, de Mendoza y Santa Fe, que fueron justamente algunas que se tomaron como ejemplo y que se tomaron para este proyecto, pero lo que indica el gobierno, el Poder Ejecutivo, considera que es necesario un abordaje nacional. Bueno, después tenemos algunos datos como que en la última década se duplicó el robo de motos y en ese mismo periodo, en estos 10 años, la compra se redujo a la mitad, o sea, la compra de motos nuevas. Desde ahí, con estos datos que vienen de la Superintendencia de Seguros de la Nación y también del Ministerio de Justicia, de lo que se habla es, bueno, de que hay una correlación justamente en esto, ¿no? De motos que se roban para utilizarse luego para cometer otros hechos delictivos. Si te parece, vamos a repasar algunos datos también más que se sumaron justamente a partir de este consenso que, como decimos, fue hace unos minutos, ¿no? Bueno, también se aumentan las penas por si se usan llaves clonadas o vehículos para facilitar el escape. También para delitos cometidos por los motochorros, cuando se agrava cuando se utiliza una moto para robar o para huir. El robo de cables, como decimos, caños y metales, con sanciones más severas si se afecta el servicio público como la luz o el agua. El encubrimiento agravado, más castigos para quienes compren, vendan o almacenen celulares, cobre o repuestos robados. También se modifica la ley de tránsito. Esto es algo que se agrega a partir del consenso con los expedientes que habían sido presentados por otros diputados. Y se establece que será falta grave circular con una moto robada o sin documentación que acredite su posesión legal. Bueno, algo de lo que planteó... Ahí tenemos imágenes de la reunión de hoy. Ahí está la diputada Patricia Vázquez del PRO, que es la que decimos que tenía este proyecto específico referido a los motochorros y que, bueno, se pudo de alguna manera articular con el proyecto que vino desde el Poder Ejecutivo. En el cierre de esta comisión, la presidenta, Laura Rodríguez Machado,
dijo que esta reforma no es simbólica ni discursiva, sino que es una herramienta concreta para defender a quienes todos los días salen a la calle a trabajar y viven con miedo. Así que de alguna manera en lo que se fundamenta es justamente el oficialismo en que aumentar penas haría que disminuyan este tipo de actividades delictivas. Bueno. O sea que ya está listo para llegar al recinto este proyecto de ley. Exactamente, y me parece que es todo una serie de modificaciones en el código con ilícitos, vinculado a esos ilícitos que uno se choca permanentemente. Y son noticia todos los días. El tema de robo de motos, que con la moto que robaron producen otros tipos de delitos, el tema de la clonación de llaves, el tema de varios hechos que son muy cotidianos y cada vez más cotidianos en la República Argentina. Así que me parece que este proyecto rápidamente podría llegar al recinto con los consensos necesarios y que rápidamente tenga que ir al Senado Nacional. Es un proyecto que tiene origen en esta Cámara, Meli. Claro, sí. El Poder Ejecutivo lo envió a la Cámara Baja y ahora este texto final también reúne justamente puntos de otras iniciativas de diputados. Claro. Así que sí, va, en el caso de ser aprobado, va a tener media sanción primero aquí y después pasar al Senado. Sí. Y las penas que se agravan implican que no son escarcelables. A partir de más de 3 años ya no son escarcelables. Y hay que recordar que las detenciones en flagrancia o la reiteración de los delitos constituyen la prisión efectiva, ¿no? Claro. La primera que te agarran, si es con prisión efectiva, pueden lograr la escarcelación, producto sobre todo de que es un primer delito, pero ya cuando en una segunda instancia, cualquier infracción, cualquier situación que se da, bueno, genera en definitiva la prisión efectiva por el tiempo que quede de la condena. Así que va a haber mucha discusión, queda también régimen penal juvenil que está pendiente, claro, así también. que se va a hacer seguro una sesión. Sí. Sobre esta cuestión. Temas que, se han trabajado... Vamos a ir rápidamente a la Comisión de Agricultura, que están hablando ahí los legisladores nacionales. Que se expresa en un procedimiento, y permítanme, porque esta es una casa de política, perfectamente tenemos que expresarnos desde nuestra perspectiva política. Hemos decidido participar más allá de lo que entendemos ha sido una decisión absolutamente arbitraria, tomada por jueces que han jugado al fútbol, han jugado al básquet, al vóley, ya no sabemos a qué, con quien fue el principal opositor a quien representó a los argentinos durante 8 años a través de la democracia. Pero no obstante ello, hemos decidido participar de esta reunión porque creemos profundamente en lo que es el INTA como modelo de funcionamiento organizacional de una sociedad. No hay posibilidad de discutir el compromiso participativo que tienen todos los actores dentro de lo que es el INTA. Tuve el honor de haber sido vicepresidente del INTA, junto con el querido Carlos Casamiquela, un hombre de la casa, fallecido durante la pandemia del COVID. Tuve la oportunidad de representar al INTA en eventos internacionales, en Huanglongyang, en China, donde fue reconocido entre los 10 mejores institutos de investigación estatal del mundo. Que además tiene la voz del diputado Basterre Formosa, de Unión por la Patria, que, bueno, explicaba también, le tocó ser ministro de Agricultura durante la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Y, bueno, daba cuenta del rol que tiene el INTA y el reconocimiento internacional. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. La segunda del día de hoy, volvemos en instantes.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Continuamos aquí, último bloque, y como decíamos, los diputados, bueno, van expresando sus reflexiones, no solamente sobre la situación finalmente judicial, la confirmación de la condena a 6 años de inhabilitación y de prisión para la expresidenta, exvicepresidenta, exsenadora, exdiputada nacional, una de las dirigentes, la presidenta actual del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, sino que también sobre los proyectos que están circulando y los temas de agenda pública que impulsa tanto el oficialismo como la oposición. En este caso, una latencia que quedó luego de la última sesión por falta de quórum, se imposibilitó el emplazamiento de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda porque la oposición insiste, como no hay presupuesto aprobado por el Congreso, en la ampliación de los recursos para las universidades públicas. Claro. Sí, uno de los temas pendientes, un tema que también quedó trunco en la discusión parlamentaria del 2024, con el veto presidencial, y que después ese veto quedó blindado aquí en la Cámara de Diputados. Habló Martín Aveiro, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Mendoza, de esta manera. Hablamos de todas las universidades, no pueden hacer algo que es lo más importante que tiene un sistema educativo, que es la planificación. Producto de que no existe presupuesto, de acuerdo a lo que vos decís, hay que entender que el último presupuesto que se armó para la Argentina fue en septiembre del 2022, que fue el que tuvo aprobación para el año 23, y con el desfasaje que eso ha tenido con los sistemas, con la inflación del gobierno anterior, con lo que está pasando ahora también, de evaluación de por medio y demás. Una universidad que no puede planificar, que no puede centrar sus objetivos, que no puede hacer un plan de investigación, que no puede entender cuánta actividad de campo o territorio puede tener, digo, la verdad que es una universidad que viene en decadencia y que le estamos generando nosotros, el propio Estado, un sinfín de problemas en no poder armar el sinfín de oportunidades que le va a dar a sus estudiantes para que salgan después al campo de la mejor manera posible. La Universidad Nacional de Cuyo tiene un sinfín de problemas porque todo va a discrecionalidad y después para abajo también se desparrama de la misma manera. El presupuesto se les agota en mayo, el presupuesto vigente que ellos redireccionan, que es el del 23, se les acaba el mayo y después tienen que ir a la deriva y ver a discreción cómo pueden hacer para salir adelante. Bueno, en buena hora se introdujo un proyecto, esperemos que lo podamos tratar, esperemos que la comisión lo pueda trabajar y ese emplazamiento que dé resultado para que de una u otra manera le podamos dar coherencia al trabajo universitario, no solamente la de Cuyo, de todo el país, y que puedan de una manera u otra desarrollar el ámbito en cada submundo de las universidades, porque cada universidad tiene un sinfín de facultades con decanos de todos los partidos políticos, relacionados con todos los partidos políticos, pero que en definitiva cada uno lucha o pelea por sus bienes, por sus recursos, para darle el mejor bienestar a sus alumnos, ¿no? Ahora, el diputado, en el contexto también de nuestros colegas y compañeros del programa Consenso, Martín Aveiro, de la provincia de Mendoza, Unión por la Patria, también se refirió a la situación, sin duda, de los jubilados. Hoy, como decíamos, nueva marcha aquí en las inmediaciones del Congreso. También tengo la esperanza de que no lo vete. Tengo la esperanza de que recapaciten, tengo la esperanza de que escuchen, de que vean. La verdad que es el 7,2%. Digo, son 26.000 pesos por jubilado. El bono, la diferencia son 40.000 pesos, de 70 a 110.000. El déficit fiscal, en realidad, o el superávit fiscal como se vende, es ni más ni menos un traslado de los problemas a las familias, en primera instancia, y posteriormente a los municipios y a los gobiernos provinciales. Digo, es cierto que se festeja, pero la familia no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, digo, porque ese déficit fiscal cero o superávit fiscal tiene que ver con esto, ¿no? Con trasladar los problemas al otro, porque no se elimina de por sí, no hay magia acá. Es ver cómo el problema que tenía yo y del cual yo me hacía parte para hacerle o mejorarle un poquito la calidad de vida o darle oportunidad a la familia de poder crecer un poquito, o por lo menos decir, che, andate 7 días a vacacionar a un camping, aunque sea. Eso se corta. Todo eso se trasladó a la familia en primera instancia y después, desde lo institucional, a los municipios, que es el primer contacto con las familias, y después a los gobiernos provinciales. No modifica, digo, hay muchas cosas en que se gasta que hoy se podría dejar de gastar. Digo, si uno ve todo lo que se gasta en pauta en YPF, lo que gasta la CIDE, lo que se gasta en un sinfín de cosas que tienen que ver con la vida política de la Argentina,
lo que estamos haciendo es ni más ni menos no regalarle ni hacer un gasto con nuestros jubilados, es hacerle un poquito, así, falta muchísimo, un poquito más digna la vida a nuestros abuelos, y que hoy cuando uno va a la farmacia y los ve que tienen que andar eligiendo entre los 5 medicamentos recetados para ver cuál llevan y cuál dejan, es una locura pensar eso. Tengo fe, ruego a Dios que recapaciten. El otro día también en la sesión dije, en la vida siempre hay que mirar para muchos lados, ¿no? Hay que mirar adelante para entender a dónde vamos, hay que mirar atrás para no olvidar de dónde venimos, hay que mirar para abajo para entender que cuando avanzamos no pisamos a nadie, y hay que mirar para arriba teniendo en cuenta que siempre hay alguien que nos está mirando. Bueno, espero que eso que por ahora entiendo que no se conoce, o que no se logra ver, o que no están esas direcciones puestas en la vista del Poder Ejecutivo Nacional, puedan ser una posibilidad de que desde arriba alguien lo haga recapacitar, o que entiendan verdaderamente el proceso que estamos transitando como Argentina, y que las familias tienen que, hoy se merecen estar un poquito mejor. Bueno, ahí estaba Martín Aveiro, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Mendoza. Los proyectos que fueron sancionados ya por parte de la Cámara de Diputados la última semana, ya fueron girados todos, los 3 proyectos, los aumentos más la moratoria, como así también el proyecto de emergencia en discapacidad, ya fueron girados hacia el Senado Nacional. Sí, Meli, además una sorpresa que hubo en esta votación de la emergencia en discapacidad y de la situación de modificación de la estructura salarial de los jubilados es la abstención del Bloque Pro, ¿no? De parte del Bloque Pro, que en general rechazaba estas iniciativas, ¿no? Ahí, para analizar el veto, hay que ver también qué vínculo se reconstruye, o cómo es la relación en el momento de la sostenibilidad del veto o la ratificación del proyecto entre el PRO y la Libertad Avanza. Sí, hubo votos divididos, ¿no? En el caso de en el caso del proyecto de aumento de jubilaciones fue una votación, y en el caso, te diría, de moratoria fue otra. Que bueno, esa sí está muy lejos, yo creo, de no alcanzó los 2/3. Bueno, la de aumento de jubilaciones tampoco, estuvo a 10 votos. Se necesitaban de los presentes 152 y fueron 142 votos a favor. Pero es cierto que en el caso justamente de ese proyecto, que hoy ya anticiparon en el Senado, senadores de Unión por la Patria que estuvieron reunidos, me contaban uno de nuestros compañeros de la sala, estuvieron reunidos con trabajadores del Hospital Garrahan. Esto circuló en las redes, pero comentaban algunos colegas que, bueno, están justamente diciendo esto que ayer dijeron también en las puertas de la sede del PJ Nacional, respecto de que van a apoyar estas medias sanciones que llegaron de la Cámara de Diputados, que justamente entraron en el día de ayer al Senado. Recién ayer fueron giradas, cuando la semana pasada se aprobaron aquí en la Cámara Baja. Sí, está, hoy es otro el panorama que hay en la Cámara Baja respecto de ese tercio que deberá juntar el oficialismo en caso de que estas iniciativas se conviertan en ley y sean vetadas luego por el Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, ahí está el debate que va a ir dando el Senado. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados de la Nación también se avanzó en parte en otras comisiones a lo largo de estos últimos días, de estas últimas horas, que tiene que ver con la Comisión de Intereses Marítimos. Vinculados con la Marina Mercante. Sí, recordemos que hay un decreto de hace 15 días que modifica la actividad de la Marina Mercante, el decreto 340/25, y que, bueno, fue judicializado por algunas centrales obreras, tuvo su respuesta porque también establece como actividades esenciales muchas actividades productivas, ¿no? Entre ellas la Marina Mercante. Claro, exactamente. Habló Julia Estrada, de la diputada de Unión por la Patria, de esta manera. Pero no puede ser que seas tan tonto de no darte cuenta que estamos entregando a la propia Argentina a los intereses extranjeros, en términos de Fuerzas Armadas, en términos de soberanía, a la hora de pensar el comercio de ultramar y el comercio de cabotaje, a la hora de pensar cualquier tarea de cabotaje. Acá los compañeros me han llevado a conocer buques areneros, los famosos remolcadores, la tarea de traslado, de cabotaje de fertilizantes, de petróleo y gas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir un buque? El otro día armábamos un ejemplo que puede pasar así estrambótico, así exótico, que aparezca un fabricante chino, le arme el buque a un
armador italiano y venga ese armador italiano y decida hacer tareas de cabotaje de fertilizantes entre el puerto de Rosario y el puerto de Quequén. ¿Esa locura podría pasar? Sí, podría pasar, y además con trabajadores extranjeros. Frente a una situación de rebaja salarial, rebaja de las condiciones básicas, porque acá cuando uno se empieza a meter en la actividad y empieza a escuchar cómo funciona, por ejemplo, la lógica de los francos, la lógica de los francos es sencillamente no trabajar a destajo. Es la posibilidad de cobrar cuando estás en tu casa, porque si no solo cobrás si estás en el barco. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy básicas. Miren, acá no me va a dejar mentir el diputado Misionero. Yo, muy alarmada por el decreto de necesidad y urgencia que desreguló el sector yerbatero, me ocupé de presentar innumerables proyectos, de plantear que estaban destruyendo a los productores yerbateros en Misiones. No me escuchó ni el gobierno provincial de Misiones, ni tampoco me escuchó el gobierno de Milei, ni tampoco Sturzenegger. ¿Y saben qué pasó? Martín Menem y Karina Milei se tuvieron que ir corriendo de Oberá, hace muy poquito, porque lo sacaron rajando, y usted lo sabe muy bien porque es de Oberá, porque no se podía entrar a la localidad del daño que generaron. Todo esto se vuelve un boomerang. Esto fue en el contexto de la comisión de ayer de Intereses Marítimos, Pesqueros y Fluviales. Vienen discutiendo estos temas, vienen también recibiendo los diferentes bloques, las diferentes comisiones a sectores que son afectados por las políticas económicas, por las medidas que toma el Ministerio de Desregulación del ministro Sturzenegger, algunas definiciones que, bueno, se manifiestan a través de decretos y que pasan su trámite, digamos, justamente en la comisión de trámite legislativo. Y otros temas que están vinculados principalmente con las responsabilidades que tiene esta Cámara, este Congreso de la Nación, a partir de las distintas leyes que se han aprobado. Una de ellas tiene que ver con las comisiones bicamerales de control y seguimiento de diferentes organismos. Está la de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Recordemos, hace ya 3 encuentros decidieron rechazar una modificación que se hizo al propio reglamento de este organismo, que se constituyó finalmente después de muchos años, hace 4 años atrás, que fue designada Marisa Graham como defensora de las infancias y que finalmente se venció su mandato. Como no se constituía la comisión bicameral, como no se reunían los diputados y los senadores y no se ponían de acuerdo en qué proceso de designación se iba a hacer para quien tenga que ocupar este cargo a partir de ahora, la propia Graham en su momento, en diciembre del año pasado, se prorrogó el mandato de manera unánime, digamos, se autoproclamó el mandato porque no había una respuesta y tenía mucho que afrontar porque tiene capacidad, además de la Defensoría de las Infancias, intervenir en procesos judiciales. Exactamente, algo similar con diferencias, pero algo similar a lo que estamos viendo en la auditoría. Exacto. ¿No? Vencieron los mandatos y hubiese pasado algo anormal si los auditores se hubiesen juntado en una reunión de directorio y dicen, bueno, nosotros como el Senado, como diputados, no se ponen de acuerdo con la designación de auditores, nos prorrogamos los mandatos hasta que decidan. Hasta que decidan. Que fue lo que hizo Marisa Graham. Bueno, entonces eso obviamente era una solución muy corta, en que en cuanto la comisión iba a sesionar, iba a tratar de poner las cosas en su lugar. Exactamente. Y que es, en definitiva, lo que ocurrió. Ahora se tiene que abrir todo un proceso en esta comisión bicameral. Claro, y ayer justamente lo que se discutió fue eso, ¿no? El cronograma para la realización de este nuevo concurso público de antecedentes y oposición, donde, bueno, se van a presentar justamente postulantes que en general provienen justamente de sectores, de organizaciones que trabajan con la infancia. Y ayer, bueno, hubo una acalorada discusión mientras a su vez se llevaba a cabo otra reunión en otra sala de la Comisión Investigadora de Libra y también se conocía el fallo judicial sobre Cristina Kirchner, así que quedó un poco empañada, pero fue una bicameral que tuvo una discusión bastante importante y no hubo un consenso mayoritario en aprobar este nuevo cronograma y esta agenda que va a tener el concurso público, pero finalmente sí una mayoría lo aprobó y bueno, comenzará en justamente el próximo mes. Bueno, a ver, habló Eugenia Alianielo de Unión por la Patria por la provincia de Chubut de esta manera. Celebro también la preocupación que demuestran los representantes de La Libertad Avanza. Me pone
Me pone contenta si es genuina, lo dudo, pero pensemos que es así, entonces le quiero pedir un favor, diputado, a ver si a través suyo y a través de la senadora, que veo que le interesa mucho la niñez, puede lograr que en la convocatoria del 24 se presente la ministra Petovelo y se presente el secretario de Niñez, que disculpe, en este momento no recuerdo el nombre porque sé que han cambiado varias veces. Como hemos tratado temas de niñez que son de relevancia y la hemos convocado innumerables veces y no hemos tenido la oportunidad nunca de poder escucharla, la verdad que me interesaría saber qué piensa, aprovechando y teniendo en claro que hay que diferenciar que la Defensoría es un organismo de control, no es un organismo que define claramente las políticas públicas. Entonces me parece que en esta bicameral es pertinente poder escuchar de primera mano qué es lo que piensa la ministra. Espero que tome este pedido y si está dentro de sus facultades, facilitarnos, la verdad que sería de sumo interés. Por otro lado, quería decir con respecto a la reunión informal, creo que la dinámica que va a llevar este concurso amerita que todos estemos dispuestos y nos reunamos informalmente las veces que haga falta, sin que eso signifique teñir de oscuridad como se pretendió acá, sino todo lo contrario, es llegar a la comisión con propuestas trabajadas y trabajar requiere también tiempo por fuera de las convocatorias de la comisión. Por suerte esa reunión se hizo acá en la Cámara de Diputados y no se hizo en el Savoy ni se hizo en algún departamento de Recoleta como pasó entre gallos y medianoches hace poquito tiempo cuando se votó la ley bases. Bueno, ahí la palabra de la diputada en el contexto de la comisión bicameral, bicameral de seguimiento de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Meli, esto comienza el 16 de junio, ahora dentro de muy poquitos días, ¿no? Sí, también se establecieron unas fechas ya para julio, pero a propósito de esto último que mencionaba la diputada de ley de bases, hubo una discusión porque Nicolás Mayoras de La Libertad Avanza, que no forma parte de la bicameral, pero que se ha presentado en todas estas reuniones para defender la postura del oficialismo, bueno, hablaba, ¿no?, de cuántas jornadas y audiencias hubo que tener en plenario de comisiones para escuchar a organizaciones y a distintos sectores opinar de la ley de bases y que ahora él estaba en desacuerdo con, los tiempos que se daban para que se pudiera llevar adelante este concurso, no estaba de acuerdo con las fechas y justamente ahí tuvo un cruce con las diputadas de Unión por la Patria, donde Mayoras, los cuestionó al kirchnerismo, cuestionó las políticas del kirchnerismo y entre eso la ley del aborto legal y dijo algo así como así cuidaban a la niñez. Allí mantuvo un cruce y creo que eso que hace referencia al Guiañelo a la ley de bases tiene que ver también con esa discusión que se había dado de los tiempos de debate. Hablando justamente de Nicolás Mayoras, lo habíamos visto antes porque presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales, tuvo un rol muy protagónico, habló en exclusiva con Diputados Televisión sobre el proyecto que tiene que ver con la ampliación de la AGN, pero ahora también tiene que ver con con su participación dentro acá de la Comisión Bicameral, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a escucharlo. También valoro su mención al federalismo y yo creo que tiene que ser parte de la discusión y de escuchar a las ONG, porque en el informe del 2024 y parcial del 25, el 63% de las acciones de la Defensoría fueron en Cava y Provincia de Buenos Aires. Su provincia tuvo el 1,69% de todas las acciones. Y estamos hablando de un organismo que se lleva 7.000 millones de pesos por año. Entonces, ¿cómo estamos? Es decir, creo que estas discusiones tenemos que darlas. Me gustaría escuchar a las organizaciones, insisto, y agradezco si se votó, no sé si se votó, ya lo decidió la presidencia, para la semana que viene, que nos cuenten y nos expliquen, digamos, cómo ven ellos desde una mirada federal, si se puede, y eventualmente si se quieren conectar por internet también estaría bueno, vía Webex, y den su opinión de cómo quieren cómo debería ser una defensoría realmente que sea federal, ¿no? Bueno, ahí estaba, Nicolás Mayoras pidiendo una elección federal, ¿no? De la nueva
o nuevo defensor del niño, niña y adolescente. Un proceso que se va a dar por segunda vez, digamos, ¿no? Porque, bueno, lo interesante que tuvo finalmente, después de más de 12 años donde no se designaban estas autoridades, se consiguió un mecanismo que hay que ver si se va a replicar de igual manera, ¿no? Porque, bueno, es la intención, pero veamos si se va a poder conseguir. Lo iremos desarrollando y viendo en los próximos meses. Sí, igual la Libertad Avanza ya anticipó falta de transparencia, consideran, ¿no? En esta agenda que se votó, así que veremos cómo sigue el proceso de manera de conformar a todas las partes y a todos los bloques, porque la primera vez que se realizó, la verdad que fue ejemplar el concurso y también se llegó unánimemente a la decisión, ¿no? Sí. Fueron todas las integrantes, y digo todas porque en ese momento eran todas mujeres. Ahora hay un solo varón igualmente en la bicameral, que no es Mayoras, sino el senador Daniel Benzuzán. Pero bueno, en ese momento estuvieron todas de acuerdo las legisladoras con la designación de Graham. Y bueno, seguramente se le dará una impronta federal como reclama el diputado Mayoraz, porque no solo es a propuesta de los legisladores justamente de la nación que representan a las distintas provincias, sino también porque hay experiencia de defensorías del niño en distintos distritos de nuestro país. Sí. Bueno, antes de irnos, ahí tenemos la imagen que sigue la Comisión de Agricultura. Exactamente, la tenemos en ese cuadradito ahí abajo, lo vemos, pero nos tenemos que ir despidiendo. Ya llegamos al final, así que Meli, muchas gracias por todo lo que has traído el día de hoy y nos vemos la semana próxima. Bueno, nos vemos. Nosotros también nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo porque mientras está terminando también la reunión de la Comisión de Agricultura presidida por Benedetti en lo que tiene que ver con el tratamiento de proyectos vinculados con el link. Nos vamos, hasta mañana, nos volvemos a encontrar en cualquier momento.